Muy buenos días, hermanos. En verdad es un gusto ver a cada uno de ustedes. Mientras entonábamos los cantos, me venía a mi memoria cuán poderoso es nuestro Dios, cuán maravilloso es nuestro Dios. Ciertamente por la creación, ciertamente porque veo que su palabra se extiende a través de las misiones, pero también respaldado por prodigios y maravillas. Hoy pudimos recibir la noticia de que nuestra hermana que está hospitalizada, estábamos muy preocupados en la oración, sin embargo clamamos a Dios y Él nos respondió y está estabilizada. Bueno, acuérdense que nosotros no nos regimos por vista, sino por fe. Pero hemos visto grandes milagros. En la mañana, hoy mismo se recordaba cómo Dios resucitó a una hermana de la iglesia aquí en Tehuacán. También recordábamos cómo Dios sanó de cáncer del colon a otra hermanita. Y también recordábamos cómo Dios sanó a un joven de leucemia, de cáncer en la sangre. Así que realmente cuando cantábamos que Dios es maravilloso. O sea, no es de que, pues a ver qué. No, Dios es bueno. Pero claro, nosotros no seguimos a nuestro Dios simplemente por los milagros, porque yo no quiero que nos parezcamos a aquellos que le buscaban a Jesús solo por el pan, sino le busquemos a Jesús porque Él vino para perdonar nuestros pecados. Él vino para morir en la cruz. Él vino para ser sepultado y resucitar al tercer día. Él vino para decirnos que vendría en las nubes otra vez por su iglesia amada. Así que me da mucho gusto verles a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto volver a ver a Abel y a su esposa. Me da mucho gusto ver hermano de allá, de aquel rumbo, y a todos, a cada uno de ustedes. La verdad es que como no estoy con ustedes cada 8 días, no me puedo acordar de sus nombres bien. Sin embargo, me da mucho gusto verles. Es un placer realmente verles. Como me voy a compartir la palabra a Laguna Chica, con poca frecuencia nos vemos por aquí. Pero hoy, gracias a Dios que nos da el privilegio de estar con ustedes. Y algo importante también que les quería decir, aparte de que Dios es maravilloso, Dios es poderoso y cada uno de ustedes, para Dios, en manera personal, son muy importantes. Él dio su vida por la humanidad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que en medio de todo esto, hoy estamos aquí para dar la palabra de Dios, para hablar la palabra de Dios y que Dios realmente venga a hablarles a ustedes a su corazón. Así como a los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan que la palabra de Dios dice que Jesús iba al lado de los discípulos frustrados, desanimados y tal vez hasta amargados? Ya tiene 3 días que pasó todo esto y ya se acabó. Pero Jesús, viéndolos en manera muy personal, su necesidad muy personal, les habló y dice que Él les iba recordando las escrituras y su corazón ardía. Mi esperanza es que hoy te arda el corazón, que la palabra que Dios dé realmente venga a quedarse en tu corazón, en tu mente, y que no nada más dure un domingo, sino que dure hasta que el Señor venga. Amén. Amén. Hoy vamos a ver el título, ya está en las pantallas, ahorita va a aparecer en un instante, que el Señor Jesucristo, que resucitó y que viene otra vez, hizo que su iglesia con muchísimo poder surgiera y predicara. A ver, vamos a ver. Ahí dice, así nació, me equivoqué, esa no es. Martín Velázquez no está aquí. Le pasé la corregida las diapositivas. Si tuvieras una memoria, disculpen, si tuvieras una memoria y copiamos esto, estaría bien. Yo la tengo aquí. A ver, pásale Sarita, por favor.
Josué, tengo las memorias allá, pero ya es muy tarde. Bueno, vamos a dejarle así como está, pero vamos a poner mucha atención. Vamos a dejarle así como está. Aparece ahí entonces la primera. Qué lástima que aún metí una imagen del tabernáculo de lo que vamos a hablar. Bien, con poder, con muchísimo poder, la iglesia surgió. A ver, otra vez. La iglesia surgió y predicó con muchísimo poder. Así como vimos que hubo grandes maravillas, grandes milagros, la iglesia surgió con ese poder. Y no solamente para hacer milagros y maravillas, no solamente así. Acuérdense que Pedro fue perseguido, porque cuando el paralítico se le quedó viendo, él le dijo: no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo, levántate. Y el paralítico anduvo y entró al templo saltando y alabando a Dios. Así nació la iglesia, hermanos, con ese poder, con esa autoridad. La iglesia entonces surgió y la iglesia no dejó de predicar. La iglesia llevaba el evangelio, las buenas nuevas, con poder, pero respaldado con prodigios. Vamos a ver el primer texto, la primera parte del texto básico. Por favor, en esta mañana, bien, ahí lo encontramos. Dice: después de esto, volveré. Está hablando el apóstol Pedro, vamos a ubicarnos un poquito. Perdón, no está hablando ni Pedro ni Pablo, sino más bien está hablando Jacobo, hermanos. Está hablando Jacobo, el líder de la iglesia de Jerusalén. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esto está en el capítulo 15. Para esto ya habían pasado los grandes milagros de Jesús. A este tiempo ya había pasado todos los milagros que hizo Pedro. Para este tiempo el apóstol Pablo, después de haber sido un opositor, ya se había convertido, y ahora ellos tenían en la iglesia de Jerusalén ya ciertos problemas, y por eso se levanta Jacobo y dice que Jesús, Dios, Jehová, prometió que en los últimos tiempos, después de que pasara todo esto, dice que volvería a reedificar ¿qué? El tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Amén. El tabernáculo. Tal vez les suene a ustedes muy difícil entender la palabra tabernáculo de David que está caído. Jacobo decía: la promesa es que se repararía las ruinas y se volvería a levantar. Hermanos, a ver si aparece la imagen del tabernáculo en la siguiente diapositiva. Ahí está. A ver si pueden ver. El tabernáculo era una tienda rodante, llamémosle así, una tienda itinerante, una tienda donde el pueblo se reunía, todo el pueblo de Israel se reunía ahí en el tabernáculo para adorar a Dios, para glorificar su nombre, y Dios les bendecía grandemente. Les daba agua, les daba alimentos, los sanaba, los cuidaba. Jehová era su Dios y ellos eran su pueblo, y por eso ellos tenían muy presente el tabernáculo, y ellos acudían a esa tienda a adorar. Esa tienda tenía dos áreas: del lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el candelabro, que es un símbolo que siempre debería estar prendido con aceite de olivo, y que nunca deberían apagarse sus llamas, porque era el fuego, la luz que el pueblo tenía. También en ese lugar santo no solamente estaba el candelabro, sino en ese lugar estaba la mesa de ungüentos, de aromáticos. Ahí estaban. Era un lugar preciosísimo. Aparte de la mesa de los elementos aromáticos, estaba la mesa de los panes de proposición, de gratitud a Dios. Entonces había tres cosas o tres grandes elementos en el lugar santo. Ahí podían entrar los sacerdotes a arreglar las cosas, podían entrar
a acomodar las cosas. Pero aparte de esto había un lugar muy especial y era el lugar santísimo. Este tabernáculo medía más o menos de 13 metros por 10 y una altura de 4 metros. Pero no solamente eso, tenía el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaba la vara de Moisés, cuando convirtió allá en Egipto a su vara en una víbora que se comió a las víboras de los magos. ¿Se acuerdan de esa vara? Bien, pues esa vara estaba simbólica ahí en el arca, y también estaba el vasito de maná, del pan del cielo con que Dios alimentó al pueblo en los momentos de crisis en el desierto, donde no había agua ni comida suficiente para alimentar a un pueblo gigante. Entonces Dios les empezó a dar maná, y ellos guardaron una muestra de maná en un vasito y lo metieron ahí en el arca. Entonces ya va la vara de Moisés, el arca. Pero ¿qué otra cosa metieron en el arca? Metieron las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Entonces por eso todo esto para ellos, el tabernáculo significaba algo muy grande, muy santo, porque ahí estaba toda su historia, porque ahí estaban todos los milagros que Dios había hecho, porque ahí estaban los mandamientos, cómo podían regir sus vidas. Para ellos era un centro de adoración muy especial el tabernáculo. Y Jacobo, el hermano de Jesús, está diciendo que en los postreros días ese tabernáculo sería levantado, sería reedificado. Y está hablando cuando los gentiles se conviertan a Cristo. Entonces habrá una adoración verdadera. Inclina tu rostro y vamos a darle gracias a Dios y a decirle: Señor, que ardan nuestros corazones, que entendamos tu palabra, que sepamos que tú eres Dios milagroso, Dios poderoso, el que nos ha dado los mandamientos para regir nuestras vidas, el que vino a esta tierra para morir en la cruz, para perdonar nuestros pecados, derramaste tu sangre, que resucitaste al tercer día y que estás a la diestra del Padre y que pronto vendrás. Señor, nos confiamos a ti y te rogamos que hables tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Siguiente texto, hermanos. El objetivo de levantar este tabernáculo, claramente lo dice el Nuevo Testamento, claramente lo dice Jacobo 15:17. Vamos a ver. ¿Para qué iba a ser levantado este tabernáculo, hermanos? ¿Para qué? Dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El objetivo de levantar el tabernáculo es para que el resto de los hombres, no solamente el pueblo de Israel, sino los gentiles, los griegos, los romanos y hasta los mexicanos, estamos incluidos en este tabernáculo para que seamos levantados y adoremos y alabemos a nuestro Dios, para que el resto de los hombres, ¿qué dice? Sea invocado el nombre de Jehová, el nombre del Señor Jesucristo, porque acuérdate que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios. Oye Israel, nuestro Dios uno es, no son tres, es uno, manifestado en 3 personas. Acuérdate entonces claramente que este tabernáculo, Jesucristo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Sí o no dijo eso? Bueno, es para que invoquemos su nombre, es para que adoremos su nombre. Él es bueno, hermanos, y Él vino a cumplir toda la obra y todo conforme a la Escritura, para que nosotros viniéramos a adorar a nuestro Dios. Nos regresamos un poquito a que Pedro, movido por el Espíritu Santo, empezó a predicar el poder de Dios. Ya te dije que la iglesia nació con muchísimo poder. Con poder surgió la iglesia. Con poder predicó el evangelio. Y Pedro era un pescador. Pedro era una persona de vulgo, dice el libro de los Hechos. Era una persona del vulgo. Pedro no era una persona preparada y muy especial. Pero Pedro tenía una cosa. Pedro tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue derramado sobre él y todos los discípulos. Y dice la Escritura que él tenía ese poder.
me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y Pedro fue, llamémosle así para que oprimido, Pedro fue perseguido, Pedro fue encarcelado, Pedro fue golpeado, a Pedro le pasaron muchas cosas, pero Pedro vio la mano de Dios orando. Dios lo sacó de la cárcel. Pedro vio la mano de Dios, y cuando los judíos le dijeron: deja de hablar en el nombre de Jesús, ¿saben lo que él les contestó? Miren, así le dijeron, Hechos 29. Hechos 5, 29. Dijeron, Hechos 5, 29, ¿es necesario obedecer? Pedro está contestando, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los fariseos, los judíos de ese tiempo estaban muy molestos porque Pedro predicaba con poder. Pedro predicaba las buenas nuevas, que Cristo había resucitado, que Cristo hacía maravillas, que Cristo había sanado al paralítico, a este paralítico que ustedes conocieron cuando era paralítico, y ustedes ahora lo ven saltar y alabar a Dios. Yo no he hecho nada, lo ha hecho el poder del Señor Jesucristo. Y eso predicaba. Entonces le dijeron los judíos: ya no hables más en el nombre de Jesucristo. Y Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es el poder del evangelio, hermanos. Este es el poder del evangelio, que nosotros debemos ser muy valientes para predicar el evangelio de Dios en medio de cualquier situación, en medio de la enfermedad. Conocí a una persona que estaba ciega, que tenía muchas dolencias, que tenía una edad casi cerca de los 70 años, y cada que llegaban a visitarla, ella era cristiana. Las personas que llegaban a visitarla, ella les predicaba con poder, y ellos salían edificados, ellos salían con fe. Es importante que en las circunstancias en que estemos, sanos o enfermos, con pandemia o no pandemia, con enfermedades graves o no graves, nosotros sigamos predicando el evangelio en donde quiera que estemos, con poder, porque el Espíritu Santo nos da poder y Él respalda su obra con prodigios, con maravillas, con poder, y da las buenas nuevas de salvación, del perdón de pecados para las personas, para que venga una salvación clara, a una salvación no solamente por un mes, por un año, sino para siempre. ¿Y qué dice el 5:30? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Y el 31 dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así predicaba el apóstol Pedro con poder. A sus opresores les predicaba que Cristo había venido para libertarlos, que Cristo había venido para perdonar sus pecados, que Cristo había venido para salvarlos. A los opresores así les predicaba. En una ocasión yo tenía a unos policías que estaban por atraparme. Nada más era que les dieran la orden: atrápenlos. ¿Y sabes qué estaba yo haciendo en ese momento? Orando por estos policías. Señor, en tu nombre. Yo no sé qué va a pasar, lo único que sé es que tú viniste para salvar a estos policías. Y una voz, yo no sé explicártelo cómo, si audible o no audible, una voz me dijo: vete hacia el lobby del hotel que está ahí. Yo decía: ¿pero cuál hotel? Hay tantos hoteles. A ese hotel. Y yo me fui a ese lobby, ¿y qué creen? Los policías se quedaron ahí, pasaron sobre muchas personas, menos sobre mí. Yo dije: ay, Señor, tu poder es grande. Cuando clamamos a ti, tú eres poderoso. Y se cumplió el objetivo de lo que yo oraba, hermanos. Pedro dice aquí, movido por el Espíritu Santo, a sus opresores, a sus enemigos, oraba por ellos. Es importante que nosotros tengamos ese corazón. No solamente oremos por los que conocemos, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestros enfermos, sino vamos a orar más allá. Vamos a orar, dice la Escritura, por los gobernantes. Vamos a orar por el resto de los hombres, para que vengan a la salvación.
Anoche estuve en un lugar donde me invitaron a compartir la palabra. Fue algo muy precioso, hermanos. Me hizo recordar que hace años en Ciudad Valles me invitaron a un velorio a predicar. Y yo dije, ¿cómo les predico a estos hombres? Era gente pues de clase media, era gente, llamémosle así, difícil de entrarles a hablarles de la salvación. Y me acuerdo cómo Dios respaldó su palabra en ese día. Cómo Dios respaldó su palabra en ese día. Y pasó que al estar hablando la palabra, darles el mensaje como era, ¿saben? Algunos se pusieron de rodillas, otros de pie, pero estaban confiando sus vidas a Cristo. Y anoche ocurrió algo semejante. Yo les dije, quédense sentados. Solamente las personas que hayan entendido que Cristo vino para perdonarnos sus pecados, para salvarnos, para darnos vida eterna. Algunos de ustedes tal vez ya los conozcan, algunos otros tengan mucha incredulidad. Cuando menos párate para que Dios te afirme en la fe. Y saben, ni uno se quedó sentado, todos se pusieron de pie. Yo agradezco a Dios porque la palabra de Dios tiene poder. Dice la Escritura que es una espada como de dos filos, y la palabra de Dios entra a los corazones más duros, y la palabra de Dios arde en los corazones. Así que el poder de Dios viene a nuestras vidas, hermanos. Es muy real, porque Dios es real. Dios nos habla, Dios nos fortalece, Dios nos guía, Dios nos redarguye. El poder de Dios está entre nosotros, hermanos, porque amigos que nos acompañan en esta mañana, Dios hizo la obra completa. Y sabes, la iglesia surgió, pero surgió dentro del pueblo judío. Cuando Pedro dijo, vosotros quien crucificasteis a Jesús en un madero, Él le ha hecho Señor y Cristo. Muchos de esos opositores y judíos fueron los primeros cristianos. Puros judíos en Jerusalén se hicieron cristianos con la predicación de Pedro. Puros judíos se hicieron cristianos porque ellos entendieron que Cristo había sido exaltado a la diestra como príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Así que Cristo poderoso, su iglesia poderosa, empezó a nacer entre los judíos. De esta manera empezó a surgir la iglesia entre los judíos con poder y gran gloria, como dice la Escritura. No solamente se quedó Pedro predicando en Jerusalén. Dios conocía a Pedro, qué había en sus pensamientos, qué había en su corazón, a tal grado que Pedro era racista, a tal grado, llamémosle así, que Pedro era muy selectivo. Es que no es posible que los gentiles vengan a adorar al Dios del cielo, al Jehová de los judíos, a Jesucristo que vino a salvar a los judíos. No es posible que también los gentiles pudieran venir. ¿Sabes qué tuvo que hacer Dios? Ya te sabes la historia, ya sabes la palabra, y si no te la recuerdo en esta mañana, Dios le dio una revelación a Pedro a la hora nona de la oración, a las 3 de la tarde. Él ya tenía hambre, pero él estaba arrodillado previamente orando, y Dios le dio una visión, hizo que él viera un manto, un lienzo, dice ahí, con muchos animales inmundos. Y Pedro tenía ya mucha hambre a las 3. Creo que tú y yo comemos a la 1 o a las 2 y a las 3 ya no aguantamos el hambre. Pedro estaba ahí arrodillado con mucha hambre. Señor, que la cocinera me llame bien rápido porque ya tengo mucha hambre. Pero Dios, en lugar de cocinera y en lugar de un plato de sopa, le mandó el lienzo de lino con muchos animales inmundos y le decía, mata y come. Pedro decía, no, Señor, es que ¿cómo voy a matar y a comer si yo por mi boca no ha pasado animal inmundo? Acuérdate que yo soy judío, de la crema innata de los judíos, a pesar de que era un pescador sencillo, pero lo judío no se me quita. Así que yo no puedo comer víboras. Tengo mucha hambre, pero aunque me den filete de víbora no como. Animal inmundo. Una chuleta de puerco, tampoco.
tampoco. Y la voz seguía: mata y come, mata y come. Y en ese instante tocan la puerta. Se presentan unos íntimos soldados de Cornelio y le dicen: ¿sabes qué, Pedro? Llegamos aquí a tu dirección porque así nos dijo Cornelio, que el ángel le dijo que tú vayas a darle el mensaje que tienes que darle. Y Pedro entendió que Cristo lo estaba llevando a los gentiles, que Cristo ya no le estaba haciendo un alto a los gentiles, que los judíos los consideraban inmundos, no dignos de adorar al Dios del cielo. Solamente ellos eran el pueblo elegido. Pero ahora vinieron los soldados de Cornelio, los íntimos, y le dijeron: ve a darle el mensaje a Cornelio. Él dijo que viniéramos a este lugar, que había un tal Simón que iba a ir. Y sabes, a Pedro se le olvidó comer. No, sí, los hospedó en su casa, dice la Escritura. Los hospedó y al siguiente día salieron para Cesarea. Y llegando a aquel lugar, encontraron a Cornelio. Y sabes, Cornelio, ya te platiqué, había invitado a sus familiares y a sus amigos más íntimos a recibir el mensaje que llevaba Pedro. ¿Cuál era el mensaje que llevaba Pedro? ¿Cuál era ese mensaje que llevaba Pedro? Que Cristo el Mesías, Cristo en griego quiere decir Mesías, el Mesías prometido conforme a las Escrituras, vino, hizo gran obra entre nosotros. Él vino para morir en la cruz, como dice la Escritura en Isaías, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones. Él vino para eso. Y ese mensaje le estaba dando a Cornelio. Ese mensaje le estaba dando a Cornelio. Y la Escritura dice, y Jesús mismo dijo, que Él iba a ser muerto y al tercer día resucitaría. Y nosotros somos testigos y nosotros le vimos resucitado. Así que, Cornelio, yo vengo a darte ese mensaje. Tú dices que un ángel te lo reveló. Yo también tuve una revelación y por eso estamos acá. Y antes de que terminara de dar el mensaje, Pedro, dice la Escritura, yo creo que estaba diciéndole: y Cristo resucitó, y Cristo pronto vendrá. Y al momento fue derramado el Espíritu Santo sobre Cornelio, sobre sus familiares, sobre sus amigos más íntimos. Fue derramado el Espíritu Santo sobre todos ellos. Y entonces los de la circuncisión que venían con Pedro se quedaron admirados. Admirados. ¿Acaso Dios no hace acepción de personas? ¿Por qué sobre estos gentiles inmundos se derramó el Espíritu Santo? ¿Por qué? Pedro ya tenía la explicación. Pedro ya la tenía, porque se va a levantar el tabernáculo para que todos los hombres vengan a adorar a nuestro Dios, a Jehová, el creador del cielo y la tierra, a Jehová, el que nos creó para salvación y para vida eterna. Bien, todo iba sobre maravillas, grandes milagros, derramamiento del Espíritu Santo. Ocurrió en el día de Pentecostés, acuérdense. Pero también ahora el Espíritu Santo se empieza a derramar entre los gentiles. Pero en medio de todo eso, la iglesia, surgiendo con poder, también tenía grandes problemas. Y uno de los problemas era Saulo de Tarso, que se levantó como opositor, y a los que creían en Cristo los arrastraba. Dice que a mujeres y hombres los arrastraba y los llevaba a la cárcel. Y para él era un deleite. Para Saulo era un deleite arrastrar a las mujeres y a los hombres y llevarlos a la cárcel. A todos los judíos que se habían vuelto, él le decía la secta. Todos los judíos que se habían convertido a la secta, en aquel tiempo todavía no se les decía cristianos, a la secta de Jesús, del Mesías, los arrastraba, los perseguía, los golpeaba, los llevaba a la cárcel. ¿Creen que esto vino a parar a la iglesia? Cuando ellos estaban siendo llevados de acá para allá, encarcelados, tenían que salir de Jerusalén a las aldeas más cercanas. Quizá algunos, en este caso, dice que los llevaban a Damasco, a una ciudad cercana, y ahí Pablo los iba persiguiendo, pero ellos no dejaban de predicar. Donde quiera que estaban yendo,
ellos, a pesar de perder sus propiedades, de perder su casa, quizás hasta los separaban como familia, pero ellos no dejaban de predicar el evangelio. Ellos iban llevando las buenas nuevas de salvación. Ellos iban llevando las buenas nuevas de que Cristo había resucitado, y lo iban diciendo con poder para gloria de Dios. Hechos 8:3. Vamos a ver. Y Saulo asolaba, dice aquí, asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa. ¿Has visto a los perros de cacería, verdad? O a lo mejor nada más has visto al Golden Retriever, o a lo mejor nada más has visto al San Bernardo. ¿A qué perro has visto? Yo acabo de ver a un belga que mató a 6 borregos. ¿Sí? Esto tiene como 8 días. Bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Los perros son muy tremendos, y en este caso los de cacería más. Cuando alguien va, ¿quién de ustedes ha ido a cazar al campo? Levanten su mano. Creo que ya no se permite la cacería, por eso nadie le está levantando. ¿Ok? Pero los perros de cacería, de esos orejones que tienen un ladrido así ensordecedor, cuando van tras de una liebre o tras de un conejo o tras de un coyote, van olfateando y sacando mucho aire por la nariz, y van de rincón en rincón y se mueven bien rápido, y hasta que no cacen el conejo no paran, y van ladrando y van olfateando y van tras de ellos. Miren, disculpen que esté empleando ese ejemplo para una persona, pero dice aquí que Saulo asolaba la iglesia, y entrando en una casa y dejaba pasar como 10 y luego volvía a otra casa. No, dice que casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Qué tremendo, qué carácter tan tremendo, qué opositor tan fuerte. De veras, en verdad, Cristo le había dado poder a su iglesia para que no se doblegara ante ninguna persecución, ante ningún sufrimiento, ante ninguna causa que los hombres generalmente a veces nos quejamos, y a veces ya no queremos más de la palabra de Dios. Pero Cristo dio poder, y sabes, gracias a ese poder de la iglesia, ¿cómo surgió la iglesia? Con poder, con milagros. Gracias a todo ello, tú y yo estamos aquí predicando de Cristo, recibiendo la palabra de Cristo, gracias a ese poder que hubo en la iglesia primitiva, en la iglesia de los Hechos. Y los llevaba a la cárcel, iba de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, hermanos, no iban llorando, ni iban quejándose y decían, no, mejor dejo a Cristo y yo sigo al judaísmo. No, ellos iban, dice, fueron esparcidos o dispersados, iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio, hermanos. Tú y yo necesitamos ir por todas partes anunciando el evangelio a las personas que nos pongan. Anoche también mismo me acercaba un hombre, y ese hombre yo lo vi así como con hambre de la palabra, y me acerqué a él y empecé a platicar con él, y me dijo que él andaba en las drogas porque en medio de la predicación salió que el cristal está muy de moda y que la gente se mete al cristal y que la gente es malviviente. Y yo le decía, padres, ustedes tienen a sus hijos bien mal porque ustedes mismos no se han convertido a Cristo, no se han convertido al evangelio. ¿Y qué les van a enseñar a sus hijos? Por eso sus hijos son viciosos, rebeldes, drogadictos, de lo peor, porque ustedes no se convierten a Cristo. Así estaba yo predicando anoche en un velorio, hermanos. Yo dije, ay, creo que estoy fuera de lugar, pero no, hermanos, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia debemos predicar al Cristo resucitado, al Cristo de poder. Y este hombre me dijo que le entraban más ganas porque él conocía a un pastor allá por su rumbo y que iba a permanecer en la palabra. Bien, que sea así entre cada uno de nosotros, hermanos. Otra cosa, ellos estaban llevando el evangelio a donde quiera que iban. Ellos, los esparcidos, estaban llevando el evangelio. Hechos 11:19. Hechos 11:19.
a los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, otra persecución más. Unos eran perseguidos por causa del opositor Saulo de Tarso. Otros eran perseguidos por causa de la muerte de Esteban. Le agradó al gobernante. Ahora ellos también eran perseguidos, y en aquellos días dice que eran perseguidos por la causa de Esteban. Pasaron ¿hasta dónde? Hasta Fenicia. Fenicia es la costa del Mediterráneo. Chipre es la isla dentro del Mediterráneo. Y llegaron hasta Antioquía de Siria, que es la parte norte de Jerusalén. Ellos iban siendo esparcidos por todos lados. Ellos iban siendo perseguidos, hermanos. ¿Quién tiene una tienda aquí? ¿Quién tiene un negocio aquí? ¿Quién tiene una empresa aquí? ¿Quién tiene una familia aquí en Tehuacán? ¿Quién tiene una propiedad grandecita, más o menos de 3,000 metros? ¿De 1,000 metros? ¿De 300 metros cuadrados? Sería muy fácil dejar todo y como perseguidos irnos allá a Chiapas y sin llevar nada. Así estaban yéndose los perseguidos y hasta dejando familia. En una ocasión conocí a un hombre que había dejado a su familia porque a él lo perseguían, porque él realmente había muerto una persona por causa de él. Y él me preguntó que si era lícito que él huyera de las autoridades. Y yo le dije, bueno, así como lícito, es que yo soy cristiano, hermano. Le digo, bueno, si eres cristiano puedes entenderlo muy bien. La palabra de Dios dice que Dios puso ciudades de refugio para que los que mataban o se moría una persona por error, porque se les cayó un tabique en la cabeza, porque un poste se les vino encima, porque el toro con un cuerno los atravesó y los mató. Si es lícito que tú huyas y te escondas, porque no fue adrede. Si es lícito, hasta la Biblia nos enseña eso, hermanos. Y cuando él estaba siendo perseguido me dijo, ¿pero qué hago? Dejé a mi esposa, dejé a mis hijos. Le digo, Dios suplirá, no te preocupes. Nos enteramos que había otros cristianos ahí en la sierra y de alguna manera auxiliaron a la familia. Qué precioso es Dios. Él nunca va a dejar a sus hijos, hermanos. Nunca nos va a dejar si nosotros estamos dispuestos a llevar el evangelio con poder a donde quiera que vayamos. Entonces llegaron a Chipre, llegaron a Fenicia, llegaron a Antioquía de Siria. Y quiero decirles que la Escritura dice 11:20, pero había entre ellos, ¿qué? Varones de Chipre y de Cirene. Chipre es la isla. Cirene, ¿dónde queda? Es el norte de África, hermanos. Es una ciudad del norte de África. Cirene. Había hombres de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, hermanos. Ellos ya no tenían los prejuicios raciales, los prejuicios religiosos. Ellos definitivamente le hablaron a los griegos abiertamente, porque Pedro a lo mejor le hablaba a los griegos, pero en una manera así, solo guiado por el Espíritu Santo. Pero estos hombres que eran, vamos a llamarle así, de un poquito de visión más allá, porque ellos habían vivido entre los gentiles, fueron y les predicaron el evangelio a los griegos también. Así nació la iglesia. Se empezó a predicar a los judíos y también a los gentiles, y la iglesia ya no era judía. Ahora la iglesia o el grupo de cristianos y creyentes eran judío-cristianos, porque había griegos, había del Ponto, había de Asia, había de varios lugares, de África, de varios lugares. Ya se estaban convirtiendo al cristianismo, porque estos hombres de visión no solamente le predicaban a los judíos, sino estos varones también llenos del Espíritu Santo le empezaron a hablar a los griegos. Posteriormente, los esparcidos, hermanos. ¿Qué te digo con esto? A ver, un mapita nada más por ahí, para que entendamos realmente lo que estoy hablando y pongamos mucha atención y podamos entender. En la línea roja, en la parte de abajo, está Jerusalén. ¿Ya lo ubicaron? Y al norte está Antioquía de Siria. ¿Ya vieron al norte, en la zona verde amarilla, está Antioquía? Si lo puedes señalar con el cursor te agradecería bastante. Bueno,
creo que no tienen ahí la habilidad de meter el cursor. Ok, bueno, está ahí, discúlpenme. Está Antioquía, disculpen la palabra habilidad, tienen la habilidad, lo que no tienen es la computadora lista para que funcione de esta manera. Está Antioquía de Siria, no se confundan porque hay otra Antioquía de Pisidia que está aquí de este lado, donde dice con letras grandotas Pisidia, era una provincia romana, pero ya era Antioquía de Pisidia y la otra era Antioquía de Siria. Bueno, desde la parte sur de Jerusalén llegaron allá, Antioquía de Siria, y le empezaron a hablar a los griegos. Acuérdense que ya está en límites con Asia, y ya la cultura griega y romana estaba esparcida por todo el imperio romano. ¿Qué quiero decir con esto? Ese fue el primer viaje misionero de Pedro, misionero. Un viaje misionero, ¿qué significa? Se fueron de misión, abandonando familia, trabajos y muchas cosas, pero siempre hubo cristianos que les suplieron, siempre hubo cristianos que oraban por ellos, siempre hubo cristianos que les apoyaban económicamente, siempre hubo cristianos que les apoyaban con ropa, con zapatos, con comida, a esos misioneros, porque eran movidos por el Espíritu Santo. Es el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé, vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva, la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Vamos a ver qué pasó. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué mandaron a Bernabé? Porque la iglesia de Jerusalén tenía sus dudas. Como eran judíos, decían, pero ¿cómo es que sobre los griegos también el Espíritu Santo se derrama? ¿Cómo es que sobre los griegos también ha venido la salvación? ¿Cómo es que entre los griegos también les han sido perdonados sus pecados? ¿Cómo es que entre los griegos también han venido a esa salvación? Y cuando llegó Bernabé a Antioquía, se regocijó, dijo Bernabé, gloria a tu nombre Cristo, mira cuántos griegos se han convertido. Bernabé se regocijó y exhortó a todos, dice aquí, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y ese es mi deseo, que tú y yo permanezcamos fieles al Señor, no solamente este domingo, sino hasta que Cristo venga. Tú y yo permanezcamos fieles. Y Bernabé eso les exhortaba, eso los animaba, confirmaba la obra que estaba pasando ahí en Antioquía, porque era varón. ¿Qué dice? Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, y una gran multitud fue agregada al Señor, hermanos. Una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora no solamente eran las multitudes de Pedro, 3,000, 8,000, ahora grandes multitudes de gentiles estaban viniendo a Cristo. Bernabé busca a Saulo, hermanos. Bernabé, él era chipriota, él era de la isla que vimos ahí en el Mediterráneo, él era de Chipre y él no tenía prejuicios raciales, prejuicios de religión. Él había entendido que Cristo había venido para todos, tanto judíos como gentiles, y fue a buscar a Saulo. Saulo, después de que fue convertido en Damasco, fue con sus hermanos en Jerusalén, pero ahí como que los de Jerusalén le tenían miedo y desconfianza, y entonces Saulo dijo, me voy a unas vacaciones a mi pueblo, y se fue a Tarso, se fue por allá a Tarso. Y saben, Bernabé lo llegó a buscar. Bernabé dice que fue a Tarso para buscar a Saulo, hermanos. No dice que lo fue a invitar, dice que lo fue a buscar porque Pablo ya se les había perdido de vista. Buscar significa, a veces mi esposa me dice, por favor, tráeme esta cosita, pero búscala porque yo ni yo sé dónde quedó, pero está en tal lugar. Y yo ando buscando, no la veo, y levanto una cosa, y busco por acá, y busco por allá, y no la encuentro, y generalmente vengo y le digo a mi esposa, no encontré nada. ¿Verdad? Bueno, Bernabé fue a buscar, yo creo que hasta abajo de las piedras Saulo se había escondido, como que con los judíos no quiero hacer nada, me voy a ir. Estaba pensando, voy a ir con los gentiles, porque Cristo a mí me dio el ministerio de los gentiles y yo no quiero saber nada de los judíos, y me voy con los gentiles y mejor me escondo de ellos. Y se fue y se metió allá a Tarso, a su pueblo, y Bernabé tuvo que irlo a sacar, tuvo que irlo a buscar.
Y se congregaron, vinieron a Antioquía, ambos, Bernabé y Saulo, vinieron a Antioquía. Y se congregaron allí, dice, todo un año con la iglesia. ¡Qué maravilla! ¿Les gustaría que viniera Bernabé a esta congregación? ¿Les gustaría que viniera Pablo y se quedara todo un año con nosotros? ¿Y que viéramos maravillas y prodigios del Evangelio? ¿Les gustaría, hermanos? A mí me encantaría para aprender algo más. Bueno, pues solamente los de la iglesia de Antioquía los tuvieron un año y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristitos. Ahora entendemos que se les llamó cristianos, pero el término cristiano quería decir cristitos, porque los cristianos de Antioquía, los cristianos de Jerusalén, los cristianos de Cesarea, de Cornelio, todos ellos reflejaban el poder, reflejaban la autoridad para predicar el Evangelio. En el nombre de Jesucristo se hacían milagros, maravillas. Y ahí en Antioquía es la primera vez que se les da ese nombre, así como despectivo, los cristitos, los que creen en la resurrección, los que creen que Cristo derramó la sangre para salvación, los que creen que Cristo vendrá, los que creen que Cristitos. Y les decían cristitos. Hasta hoy en día nosotros recibimos el nombre de cristianos, y Dios quiera que tú y yo estemos reflejando realmente el carácter de Cristo. Dios quiera que tú y yo estemos reflejando el poder de Cristo, y estemos reflejando que entre nosotros se hacen maravillas. Y en esta mañana, bien dijo el hermano, estábamos tristes orando por nuestra hermana hospitalizada. Anoche nos escribieron, va de mal en peor, ya está peor. Y ahora en la mañana decíamos, Señor, para gloria de tu nombre, si es tu voluntad, sánala y levántala para que se sigan viendo maravillas, que tú eres el mismo por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice el hermano? Me acaba de llamar una enfermera de ese lugar, que ya está estabilizado todo. Bueno, nosotros creemos. Después de que se estuvo orando por la hermana muerta en Puebla, entra una llamada a Tehuacán e informan, la hermana está viva. En verdad, hermanos, en verdad. Cuando ese joven de leucemia estaba condenado a morir, después de meses, y hasta el día de hoy lo vemos sano. Después de que él fue el sobreviviente de 100 personas con leucemia, todos murieron, él no. ¿No es un milagro? Claro que sí, hermanos. Así que estos hombres llenos del Espíritu Santo, con poder, con autoridad, les decían cristitos, cristianos por primera vez en Antioquía. Siguiente diapositiva, ya estamos terminando. Ellos tenían dones. Había muchas pruebas en su vida, mucha persecución, mucha opresión, pero a la vez ellos eran muy generosos, muy generosos. Hechos 11:27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Profetas, claro, llenos del Espíritu Santo, dones, porque la Escritura dice que a los hombres Dios da dones, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y la iglesia debe tener estos dones espirituales. Nosotros necesitamos orar porque en la iglesia hay estos dones espirituales, los que hacen milagros, los que administran, los que reparten, los que sirven, etcétera, etcétera. Debemos orar, debemos ser una iglesia viva para que realmente tengamos derecho a tener el nombre de cristianos. Iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene poder, tiene autoridad. La iglesia cristiana está llena de dones. 11:28. Y levantándose uno de ellos, un profeta llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría gran hambruna, gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Si un profeta hoy se atreve a decir
Estados Unidos va a ser otra vez el Estados Unidos riquísimo, va a ser el número uno en medio de todas las naciones. Pero nos enteramos que Estados Unidos en el año 2010 está en la quiebra. No quiero estar hablando ahorita de Estados Unidos ni de nada, es un ejemplo al azar. Al tal profeta, mátenlo, apedréenlo, porque está hablando mentiras. Así dice la Escritura. Pero los profetas de Dios lo que dicen se cumple. Y Agabo no fue la excepción. Él dijo que iba a haber hambre y la hubo en tiempos de Claudio. Entonces la iglesia no solamente estaba sufriendo persecuciones, sino la iglesia estaba sufriendo estragos ecológicos. La iglesia estaba sufriendo estragos sociales, estragos económicos, de todo tipo la iglesia. Pero en medio de todo esto, la iglesia seguía predicando el evangelio. Había hambre, ¿y qué creen que hicieron los hermanos? Pues ahora todos al campo. Sí, ¿cómo? Sembrando vida. Todos ustedes, niños, a ver, me van a traer una lista que van a sembrar 5 plantas de maíz. Los más adultos van a sembrar 500 plantas de frijol, y los más adultos, más viejos, van a sembrar no solamente frijol y maíz, sino también árboles frutales de granada aquí en Tehuacán, para que Tehuacán llegue a tener alimentos. ¿Eso pensaron ellos? No, hermanos, ellos no se fueron con pensamientos de hombres. Ellos seguían predicando el evangelio. Entonces todos los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hermanos, los cristianos no solamente ven por sí mismos. Los cristianos aún dan más allá de sus fuerzas. En medio de su pobreza siempre están dispuestos a compartir. Y estos hombres hicieron eso. Dice que determinaron enviar socorro a los hermanos de Jerusalén. Había una unidad. Ahí nosotros podemos ver grandes aspectos. Como quizá al principio los griegos se sintieron así, los gentiles como que los judíos no nos hacen mucho caso. Bueno, allá los de Jerusalén, nosotros los de Antioquía, allá los de Cornelio, nosotros los de Antioquía. ¿Sabes que Antioquía llegó a ser una de las 5 iglesias más grandes de aquel mundo del Imperio Romano? Que se le conoció como parte de la pentarquía. Penta quiere decir 5. Fue de las 5 más grandes de todo el imperio, la iglesia de Antioquía. Y ellos no hacían caso a que si eran judíos o no judíos, si eran gentiles o no gentiles, si eran pobres o eran ricos, o eran blancos o eran negros. Porque ahorita vamos a ver que había negros entre ellos también. Ellos, en su generosidad, movidos por el Espíritu Santo, enviaron ayuda, enviaron socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hermanos, hago énfasis, los de Antioquía también iban a padecer hambre. Todo el imperio en tiempos de Claudio iban a padecer hambre, pero a ellos no les importó. Ellos estaban viendo una necesidad en Jerusalén y dijeron: nosotros les vamos a enviar alimentos. Así de simple. No importa que también para nosotros venga la sequía. No importa que también para nosotros venga el hambre. Nosotros de lo que tenemos vamos a darles a ellos. Qué hermosa unidad, qué grande amor les había enseñado Jesucristo, el Señor Jesucristo. Así nació la iglesia en todo su esplendor, con poder, con milagros, con amor, con generosidad. Así nació la iglesia. Hermanos, esa iglesia, aparte de ser generosa, aparte de tener dones, aparte de predicar el evangelio con poder y gran gloria, tuvo una visión, y una visión demasiado grande. Tuvieron misioneros, hermanos. Y cuando yo hablo de misioneros, hablo de personas que salen de la iglesia a llevar el evangelio. Quizá otra colonia aquí en Tehuacán, quizá otra ciudad aquí en nuestra República Mexicana. Hablo de misioneros que quizá tengan que salir del país a llevar el evangelio a otro país. La iglesia cristiana así surgió y así nació, con poder, con ese amor, con esa generosidad. Y ellos apoyaban y daban para que los misioneros se fueran a predicar. Vamos a ver Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Simón, el que se llamaba Níger. Níger quiere decir el profeta negro.
Simón el Negro, Níger, eso quiere decir, era de origen africano. Ya en la iglesia de Antioquía no había nada de diferencias entre blancos y negros, gordos, flacos, altos, chaparros, de un país o de otro país, de una ciudad u otra ciudad, nada de eso. En Antioquía había esa armonía, ese amor, esa unidad, el poder del evangelio. Y dice que aquí este hombre Níger, profeta, maestro como Bernabé, Lucio de Cirene del norte de África, otro que probablemente tal vez fuera negro, no lo sé, Manaén, el de la alta alcurnia, el de la aristocracia, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, que fue educado a los pies de Gamaliel. Había de todos, no solamente estaban puros pescadores como Pedro, no, aquí en Antioquía había gente de todo, como dicen vulgarmente, de todo, bueno, ya no quiero decir el término, de todo morocho, no sé qué dicen. Bueno, había de todo, hermanos, dicen las tamaleras y los tamaleros, ¿de qué? De chile, de sal, de dulce, de todo tengo. Y te convencen para que les compres. En la iglesia de Antioquía, hermanos, había dones. En la iglesia de Antioquía había hombres, profetas, evangelistas, maestros. Aquí dice maestros. Había de todo, hermanos, con poder el evangelio. La iglesia se levantó con poder y nada más se levantó con poder para que estuvieran sentados cada 8 días aquí. No, se levantaron con poder para enviar misioneros. Dice aquí, ministrando el 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, dijo el Espíritu Santo, porque la palabra es muy clara. Aquí no podemos nombrar, ahora va a ser el pastor, el hermano Julio Hernández. Ahora de este lugar va a ser la diaconisa Petra Pérez. No, aquí los hombres no constituimos a nadie. En esta iglesia cristiana nosotros sabemos que Dios constituye apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, profetas y las personas que Dios quiera mover. No porque el hombre las pone, sino porque Dios las pone. Y aquí dice que el Espíritu Santo les habló y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apártenme a Bernabé y a Saulo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así se van a su primer viaje misionero, hermanos. Y en el viaje misionero evangelizan, en el viaje misionero sanan, en el viaje misionero, me acuerdo cómo hicieron de milagros a tal grado que los consideraban dioses, porque iban con el poder del Señor, iban con el poder del Espíritu Santo. Así surgió la iglesia cristiana, judeo-cristiana, así nació. Entre oposición, entre prodigios, maravillas, llevando el evangelio, que Cristo había venido a esta tierra conforme a las Escrituras, que había derramado su sangre en la cruz conforme a las Escrituras, que había sido sepultado conforme a las Escrituras y que pronto vendría. Y ese mensaje llevaban a los diferentes puntos de sus misiones. ¿Y quién los ayudaba? No había necesidad de andar pidiendo: vamos a levantar una ofrenda de amor para las misiones. No había necesidad de andar diciendo: hermanos, vamos a levantar una ofrendita para el hermano que se fue a predicar allá a Tochapa, de tiempo completo. Tochapa ya creció, ya son 150. ¿Hay que dar ayuda? Es que los de Tochapa están bien pobres. Conste que van a salir en internet. Hermanos, estoy hablando supuestamente, porque Tochapa sí requiere trabajo. Pero ¿quién lo va a ir a hacer? Todo el mundo trabaja, todo el mundo está ocupado, todo el mundo está, disculpen que me vaya al extremo, afanados en sus negocios. Pues tienen hijos, tienen esposa, es natural. Pero por eso Dios hace llamados especiales, hermanos. Y hay que apoyar a los que Dios llama, a los que Dios pone. A ellos hay que apoyarlos. Trabaja mucho para que apoyes mucho.
Creo que a lo mejor a ti no. Levante la mano a quien de ustedes ya le dijo el Espíritu Santo que estás apartada o apartado para ser misionero. Levanten la mano. Hasta le hago así. Levanten la mano. Sí, hermano, a mí cuando era joven, así como que pensaba que me mandaba misiones hispanas a Estados Unidos, a los dolaritos, pero después me di cuenta que no, porque no sabía ni hablar inglés. Así que mejor me quedé a las misiones mexicanas, ¿verdad? Bueno, no tenemos visión, hermanos. ¿Quieres formar parte de esas misiones? Tal vez a ti no te llame Dios para ir a las misiones, pero sí te llama para orar por los misioneros, sí te llama para apoyar económicamente a los misioneros. ¿Somos de la iglesia de Cristo con poder o sin poder? Somos con poder, hermanos. El evangelio se predicó con poder y necesitamos que esta iglesia sea una iglesia misionera. Quiero decirte que esta iglesia tiene trabajos en la sierra, tiene trabajos en Laguna Chica, tiene trabajos en Altepeji, tiene trabajos ¿dónde? En Tochapa. ¿Dónde más tiene trabajos? ¿En Tlaco? Ok, en Tlaco. Está bien, pero ¿cuánto hemos orado por esas misiones? ¿Cuánto nos hemos dado por ellos? ¿Cuánto hemos apoyado para que esta obra crezca? Quiero decirte que en Laguna Chica, desde hace como 2, 3 años, está la necesidad de que haya un pastor de tiempo completo. Pero el que estaba ahí, pues que es profe también y no podía dejar su escuela. Ahora que dejó su escuela, pues que ya tiene otros encargos más. Bueno, ¿quién va a ir? Necesitamos orar para que haya misioneros, para que la iglesia se siga moviendo con poder, hermanos. Necesitamos que la iglesia cristiana siga siendo evangelista, siga siendo ministradora de prodigios y maravillas, siga siendo misionera, hermanos. Necesitamos trabajar. En Valles se requiere un varón levantado por el Espíritu Santo para que vaya a predicar el evangelio. Allá se necesita un predicador. ¿Y quién le va a apoyar a principio? ¿Cómo vamos a mantener a ese pastor allá? ¿Quién le apoyará? No, pues yo ni conozco Valles, por eso no los apoyo. Yo ni conozco Laguna Chica, por eso no los apoyo. Así pensarían los de Bernabé, así pensarían los de Antioquía. Hermanos, tenemos que aprender. Dios nos ayude. Entonces vimos que en medio de las hambres, en medio de las plagas que ellos tenían, de las oposiciones, ellos triunfaron. Vamos a concluir, hermano. Vamos a concluir en esta mañana, porque es necesario que veamos pues cómo surgió la iglesia con poder. ¿Cómo le llamaron cristitos? Porque ellos reflejaban el poder de Cristo. Ellos en medio de la tribulación, de la cárcel, fueron arrastrados, golpeados, muertos como Esteban y otros más. Ellos en medio del hambre, de las hambrunas, ellos eran muy generosos y muy compartidos. Nunca dejaron de predicar el verdadero evangelio. Siempre exaltaban a Cristo. Había maravillas entre ellos, había milagros, prodigios. Y con todo esto lo que te quiero decir es que Tehuacán no va a parar. La iglesia de Tehuacán no va a parar. Vamos a seguir adelante. En medio de la pandemia, en medio de las dificultades. Yo he escuchado a personas que se dedican a las ventas. Es que ya las ventas bajaron. Sí es cierto, pero Dios nos va a sustentar de una u otra manera. ¿Qué pudieron haber dicho los cristianos del tiempo de Bernabé? Es que también a nosotros nos va a llevar la sequía. Mejor hacémoslo, José. Vamos a ampliar nuestros graneros y vamos a meter lleno de grano acá para cuando venga la sequía y el hambre nosotros no tengamos hambre. ¿Hicieron eso? No. Ellos compartieron y ellos dieron de su pobreza y ellos dieron de lo que tenían y ellos se volvieron muy generosos y Dios los respaldó. Tuvieron misioneros, tuvieron poder en el evangelio. Hermanos, Tehuacán tiene que ser así. Ponte de pie en esta mañana y vamos a terminar orando. Que en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, la iglesia de Cristo siga llevando el evangelio. La iglesia de Cristo permanezca firme. La iglesia de Cristo camine hacia adelante. La iglesia de Cristo siga viendo milagros, prodigios, como ya los hemos visto, y estoy seguro que los seguiremos viendo, porque Cristo tiene poder, porque Cristo tiene poder. En medio de esta situación tan difícil,
Cristo tiene poder. Oramos por los enfermos. Iglesia amada, tengo una petición muy especial por un amigo muy querido. Él vive en Coatzacoalcos. Necesita de un milagro de Dios. Y creo que Dios es poderoso para extender su mano. Y en esta mañana, ahí en tu lugar, puedes decir: por el hermano que vive en Coatzacoalcos te pido, te ruego, Señor. Por Martina, que está en el hospital, te ruego, te suplico. Por la hermana Toñita, que está en Coayucatepec, te suplico. Y por otros enfermos que tú conozcas. En esta mañana no vamos a hacer un llamado aquí al altar, simplemente por medidas del protocolo de seguridad de la pandemia. Pero ahí, como estás en tu lugar, en tu corazón muy profundamente, dile: Señor, consuela a los necesitados, consuela a los enfermos. Yo te doy gracias por tener salud. Ayúdame a llevar el evangelio, hablarles del evangelio a las personas que tengo a mi lado. ¿Para qué pedir que yo quiero ser misionero de África si a lo mejor nunca se me hace ir a África? Mejor aún a los de la colonia, cualquier necesidad que haya por ahí, participar, accionar, servir. Hace unos días yo le daba gracias a una persona que me dio dinero, y eso me sirvió para pagar la gasolina. Y di testimonio en aquel lugar y dije: hermanos, estuve a punto de decirles: mándenme dinero porque no tengo, porque yo quiero llegar a donde están ustedes. Pero no hubo necesidad. Dios suplió a través de personas generosas, a través de personas que están atentas a ver qué falta para que sigas tu camino y sigas predicando. Así que creo que Dios es poderoso. Cuando predicamos su evangelio, Él sana, Él salva, Él hace su obra, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo en esta mañana te puede guiar en tu mente, en tu corazón, en todo tu ser. Si tienes alguna necesidad, si un pariente tuyo está enfermo, si un amigo tuyo está enfermo, la iglesia va a seguir firme. La iglesia va a salir adelante, porque no está dirigida por hombres, está dirigida por el Espíritu Santo, está dirigida por Cristo mismo. Dios quiera que nosotros nos conozcan por cristitos, por cristianos, y que nada nos doble, ni las pandemias, ni las hambres, ni las dificultades, ni los problemas familiares, ni la vida, ni la muerte. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que así sea en tu vida también en esta tarde. Vamos a orar, y después de la oración vamos a entonar un canto que dice: firme hacia adelante. Y mientras entona el canto firme hacia adelante, puedes pasar a depositar tu ofrenda allá afuera. Antes de seguir adelante, hermanos, antes de empezar la oración, quiero decirte que vamos a seguir observando el protocolo con sobriedad, con seriedad, para evitar los contagios en este lugar y para que la iglesia no se cierre, para que esta congregación pueda seguirse reuniendo. ¿A cuántos de ustedes les encantaría seguirse reuniendo? Yo soy el primero, hermanos. Pero también vamos a observar el protocolo con seriedad, para que entre nosotros no se den contagios, porque se están yendo para arriba los contagios. Vamos a ser muy serios. Hoy te voy a decir que ya ni nos saludemos ni siquiera con nudillos, y te lo voy a decir por qué. Porque no quiero que nos saludemos con nudillos, porque muchas veces yo quiero saludar a Abel y estiro mi mano para saludarlo, y él también, pero él estira la mano abierta, y yo iba con el propósito de saludarlo conforme el protocolo. Pero ¿qué pasa?
yo no lo quiero dejar con la mano abierta, por lo tanto también le doy la mano abierta, y ahí ya hay contacto, y en un segundo sin darme cuenta yo levanto mi mano y me limpio la nariz. Si él viene infectado, yo estoy infectado, nos infectamos, hermanos. Así que la recomendación es que ni siquiera con nudillos veamos nuestros rostros, y cuando menos les digamos: Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, hermano. Eso sí podemos hacerlo. O hasta luego. No piensen que somos groseros, porque luego dicen: el profe Cheque es muy grosero. Yo quería saludarlo y él iba de frente. Yo no me fijé. Pero ustedes saben que a mí me gusta abrazar a las personas, me gusta saludarlos, me gusta sonreírles. Pero ahorita no podemos. Sonreír sí podemos. Sonreír sí. No dejes de usar el cubrebocas. Si los hermanos acomodan así las sillas guardando distancia, yo sé que tú quieres mucho a tu esposa y yo quiero abrazar a mi esposa, pero mejor lo hacemos en la casa, no aquí. Respeten los lugares como se ordena. No es que es mi mamá, yo quiero estar junto a mi mamá, y hasta el muchacho o el niño está así: es que yo quiero estar con mi mamá. No, respeten para que nos vaya bien. Acuérdense que los mandamientos es para que nos vaya bien. Respeten la distancia, respeten el no saludarnos, cuando menos mejor de adiós. Si queremos que la iglesia se siga reuniendo y no haya infecciones, vamos a hacerlo así. Porque por ahí ya surgieron 2 personas que por supuesto no están aquí, que han venido en otras ocasiones. Hay 2 personas con coronavirus. Por eso son todas estas instrucciones. Tómenlas con sobriedad. Bueno, vamos a hacer la oración, no nos vamos a distraer más con la pandemia. Era parte de la predicación, en medio de hambres, en medio de dificultades. Vamos, la iglesia va a caminar, hermanos, y vamos a caminar hacia adelante. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar porque nuestra propia alma sea iluminada y podamos entender más acerca del Señor Jesucristo. Padre, en esta tarde nos acordamos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Para algunos quizá esté muy lejos y sea difícil visitarlos, pero tú eres todopoderoso. Tu Espíritu Santo es todopoderoso para llevar el consuelo a cualquier lugar, para tocarlos. Tu palabra dice que tú extendías tu mano con poder para que ellos siguieran en tu evangelio. Y parte de tu evangelio es consolar, parte de tu evangelio es amar, es servir. Tu evangelio sana, tu evangelio salva, tu evangelio es lleno de fe. Y te rogamos en esta mañana que cada uno de los que vinimos acá tengamos, o venimos acá, tengamos esa fe. Que tú desciendas a nuestras mentes y nuestros corazones y salgamos llenos de ti. Vamos a enfrentar quizá en esta semana problemas en el trabajo, problemas de ventas, problemas de negocios, problemas de trabajo, problemas de salud, pero en tu nombre vamos, porque tu iglesia es victoriosa, porque tú tienes poder, porque así surgió la iglesia cristiana y porque así debe seguir tu iglesia cristiana, firme hacia adelante. Ofrendamos en el nombre de Jesús. La gloria sea para ti, Señor. Nos vemos el próximo domingo, hermanos. Y vengan, que no falte el gel, que no falte el cubrebocas, que falte el saludo, pero no el de lejos. El de lejos sí se permite. El abrazo de lejos también se permite. Dios les bendiga. Firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano,
Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hace potente la iglesia de Dios, los ya gloriosos marchamos en pos, somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor, firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, la iglesia fiel habrá de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca fallará, firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. En la mañana recordábamos las palabras que Dios le decía a Agar, y ahí estaba el viviente que me ve. Donde quiera que ustedes vayan, va a estar el viviente que nos ve. Dios les bendiga. Jehová te bendiga, tenga de ti misericordia y te guarde, haga resplandecer el rostro sobre ti y ponga en ti paz. Siempre bendice a Jehová. Hemos terminado la reunión. Veo que no se quieren ir, ni yo tampoco. Me da tristeza, pero tenemos que partir, porque quedamos que todo esto va a ser corto para evitar las infecciones. Que Dios les bendiga y les esperamos en 8 días.